Gente, amigos de la Academia Mexicana de la Radio, les doy la más cordial bienvenida a un video más, a un programa más de estos 100 entrevistados que tenemos a propósito de la llegada de la radio a México. Son 100 años ya, 100 años de diferentes conceptos, diferentes programas, de esa primera señal que se oía muy paupérrima, pues ya son 100 años. Y tenemos a un invitado que es de radio, 100% de radio. Por las mañanas seguramente usted lo ha escuchado cuando la gente está más conectada a ese aparato tan pequeñito, pero tan importante que es la radio. Ya está con nosotros, hoy no lo trajo, ya me lo dijo, pero ya está espiritualmente la muchedumbre, está también Queremos Rock y está caminito a la escuela. Ya sabe de quién estoy hablando. Sí, este hombre es de radio, súper de radio, de Antonio Esquinca. Antonio Esquinca, ¿cómo estás? Gracias por tomar este enlace. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Todo lo que tiene que ver con el radio a mí me ha apasionado desde toda la vida. Entonces, me da mucho orgullo y gratitud para con ustedes que me hayan invitado a esto. Formas parte de las 100 personalidades, has estado incluso en los 300 del mundo ejecutivo y en varias revistas te han tomado en cuenta como un líder muy importante de este país, de esta ciudad. Pero vámonos a los recuerdos, Toño, vámonos a los recuerdos. ¿Qué escuchabas de radio cuando eras pequeño? ¿O qué escuchaba tu familia? ¿O qué escuchabas en la casa de radio? Pues yo crecí con una familia muy musical. Mi mamá era muy musical, vivía con la música y siempre estábamos escuchando cosas. Bueno, yo escuchaba las cosas por mi mamá, su radio que siempre lo ponía en la cocina y en la casa y los sábados y los domingos a todo volumen, pero yo creo que mis primeros acercamientos con el radio, que yo dije, me quiero dedicar a hacer esto, quiero entrar a hacer esto. Bueno, oía muchísimo radionovelas como La Tremenda Corte, escuchaba al doctor IQ por mi abuelito, y este doctor IQ era fenomenal. Era una radionovela, un show en vivo, era un radio que te hacía imaginar, ver las cosas. Mi tito, así le decía a mi abuelito, era muy aficionado a la lotería. Y me acuerdo que tenía un radio pequeño, un radio Philips, que por ahí lo tengo y lo conservo todavía de souvenir. Y él me encantaba ir con él a oír a los gritones de la lotería, que si no mal recuerdo lo transmitían por la W, en los sorteos de la lotería los miércoles, creo, y los sábados, no me acuerdo los días, pero era todo un ritual, porque yo decía, ya va a empezar la lotería y mi tito lo va a oír, y me encantaba oír lo que pasaba antes de la lotería, que era alguna de estas radionovelas, y entonces era en vivo, y era la emoción de saber que mi tito, mi abuelito, tenía el billete de lotería, y estabas escuchando en vivo desde el salón donde era la lotería, que tú te lo imaginabas como te daba a entender la vida, y empezar a oír los números, y empezar a sentir la emoción junto con mi tito para ver los números de la lotería. Creo que ese acercamiento de la viveza y de la emoción de estar escuchando e imaginando todo el teatro donde se llevaba a cabo, porque yo nunca había ido a la lotería en aquel entonces, estoy hablando de cuando tenía 5, 6 años, y te imaginabas el teatro, porque te imaginabas a los botones, a los gritones con su sombrero y su chalequito abotonado y todo, y mi tito me platicaba cómo era. Pues había una tómbola dorada donde meten todos los números, las pelotitas, y tú te lo imaginabas, hasta después que lo llegué a ver en tele en alguna ocasión, o hasta que fui en persona a ver estos sorteos, porque no me podía quedar sin las ganas de ver lo que me había dado mis primeras nociones de imaginación, y que dije, el radio es lo que más me encanta en el universo, es la pasión más grande que tengo. Y de ahí salió otra vertiente cuando me empecé a interesar en la música. Quizá la música fue lo que me hizo estudiar lo que estudio y lo que estudié como ciencias de la comunicación. Siempre fui muy malo para la música, para interpretar, para tocar. Nunca fui bueno, nunca fui una persona que yo dijera,
Y de hecho nunca me nació decir, yo quiero ser músico. Me nació siempre decir, híjole, escucha esto, escucha esta canción, pon atención aquí, ¿ya oíste esto? Siempre fui un baterista de aire, siempre fui un tecladista de aire, de guitarrista imaginario. Escucha esto, pon atención en esto. Y cuando me di cuenta que esa era mi pasión, la música, no tocarla, no interpretarla, sino comunicarla, fue cuando dije, me quiero dedicar a esto. Descubrí ya en la adolescencia a dos locutores que siempre lo voy a decir son los que más he respetado y que más he admirado en mi vida. Alejandro González Iñárritu y Luis Gerardo Salas. Creo que fueron los dos que ellos sin querer me llevaron a esta parte. Después tuve oportunidad de conocer a ambos, pero no se imaginaron lo que generaron en mí. Creo que esos fueron mis inicios del radio, de lo que me apasionó más en el radio. Luego, Toño, ¿cómo llegaste a la radio profesionalmente o incluso de forma amateur, si quieres? Ya lo dijiste, estudiaste comunicación, pero ¿cuándo fue ese primer momento en que llegaste a una estación de radio o a un grupo radiofónico? Uy, si te lo platicara, fue cosa de magia, fue de magia. Yo trabajaba con un maestro de la facultad, Roy Roberto Mesa, de la Facultad de Ciencias Políticas, pero yo me dedicaba a digitalizar las conferencias del Colegio Nacional, a hacer todos los discursos que existían en el acervo histórico de nuestro país, en esta institución que me atrevo a decir es lo más sagrado que ha tenido México en cuanto al conocimiento. Se congregaban las 51 mentes más brillantes de nuestro país y lo siguen haciendo, creo, hasta donde entiendo. Y pasar todas esas cintas de carrete que databan de los años 40, había cintas donde estaban los muralistas, me tocó ir a Diego Rivera, estaban muy maltratadas las cintas ya, y a Octavio Paz, y a Carlos Fuentes, y a José Emilio Pacheco, y a Miguel León Portilla, y tantas áreas, a Ruy Pérez Narváez, tantas áreas del conocimiento, de descubrimiento de medicina, de biología, de historia, era fascinante oír esas cintas. Pero llegó un momento en el que yo quería trabajar en radio. Yo decía, yo necesito trabajar en radio. Renuncié a ese trabajo que fue extraordinario para mí y me aventé. En aquel entonces, te estoy hablando de 1994, 95, finales de 95, estaba surgiendo una estación que pertenece al IMER, al Instituto Mexicano de la Radio, y se llamaba Conexión Acústica. Era una estación de chile, mole y manteca, de todo, ¿no? Pero iba a cambiar su nombre a una estación nueva. Entonces, algún compañero de la Facultad de Ciencias Políticas, pero que volví a ver en el Chopo, porque el Chopo siempre fue mi vicio más grande, ir a cambiar música al Chopo, me dijo, oye, van a abrir una nueva estación en el IMER, ¿por qué no llevas tu proyecto? Y ya sabes, yo salí muy teórico, hacía proyectos de 25 páginas y demos de 30 minutos de un cassette que nadie oía y a nadie le importaba oír eso. Entonces llegué con mi proyecto, por hacerles el destino y para no hacerlo tan grande, un viernes cerrando las oficinas del IMER, porque se iban a ir de fin de semana, agarré muy apresurado al primero que vi de traje y que vi salir de una oficina grande. Y porque los policías no me dejaban entrar al IMER, pues no, ¿por qué me iban a dejar entrar, no? Entonces yo les dije, no, tengo cita, vengo a entregar un proyecto, Poli. ¿Con quién? Con el señor, aquí, ¿cómo se llama aquí? El de AES, el de la oficina, se alcanzaba a ver de la casetita las principales oficinas. Ese. A ver, pásale pues rápido, eran 10 para las 2 de la tarde. Un viernes, entro corriendo y dije, de Tin Marín, de Doping, güey, este güey se ve importante porque tiene la oficina más grande
y viene de traje bonito. Con él me voy. Y le dije, vengo a un proyecto y es un proyecto de radio que habla de... Empecé a aventar mi rollo de lo que hablaba mi proyecto. Agarrándose el saco perfectamente, me acuerdo, se estaba poniendo... Dile a... En este momento no me acuerdo el nombre de la secretaria. Dile a Lupita que te atienda y te dé una cita para grabar un demo. Me tengo que ir. ¿De veras? Sí. Oiga, señorita, me acaba de decir, yo no sabía ni cómo se llamaba el que le acaba de decir, me acaba de decir el licenciado, me acaba de decir el licenciado que me dio una cita para grabar un demo. ¿Cómo te llamas? Antonio Esquinca. ¿Puedes tal día a tal hora? A la hora que sea, señorita. Si me lo ponen a las 3 de la mañana, aquí voy a estar, a la hora que sea. Bueno, está tu cita y bolas que grabo mi primer demo de la manera más inepta y horrorosa que había, porque era un estudio con operadores. Yo nunca había tratado, no sabía lo que era tratar con un operador, editar en cinta de carrete en aquel entonces, en minidisco. Grabé algo horrible, horrible. Yo estaba muy orgulloso de mi demo de 30 minutos, horrible, con choros enormes, una producción paupérrima. Y dije, ya tengo mi demo. Regreso con este señor que me atendió. Oiga, ya grabé mi demo, ya lo grabé. ¿Tú quién eres? No, pues se acuerda del proyecto que le dije. Bueno, tienes... Y dije, no, ya voy a llegar los viernes a las 2 de la tarde, que es cuando los agarro. Y llegué el viernes igual, 10 para las 2. No, pues tienes hasta diciembre para venderlo. Si no se vende, ya te saco del aire. ¿Y cuándo empiezo? El 20 de noviembre. Tienes nada más diciembre para venderlo. ¿Y a qué hora? A las 11 de la noche los martes. Y ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Ya la hice! ¡Ya entré! ¡Wow! Imagínate, Cuauhtémoc, vender un programa en noviembre, los martes a las 11 de la noche, con una música y un concepto. Tú sabes lo que es estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y este rollo tan clavado y tan profundo, somos clavados, los de la facultad somos clavadísimos. Y con este rollo que a nadie le interesaba. Y yo muy feliz, y fíjate lo que es la energía y de lo que hablo en mi programa diario, y lo que es anhelar tanto algo. Pues lo vendí a los 8 días. Fui a ver, yo en la ingenuidad, Dios protege la inocencia, fui a dejar mi demo a Coca-Cola, fui a dejar mi demo a Unilever, fui a dejar mi demo a Kellogg's, fui a dejar mi demo a las empresas más fuertes. ¿Quién lo iba a pelar? Y un buen día, todo fue carambolado, lo presento en Mix-Up. Mix-Up, esta tienda de discos que en aquel entonces era una super empresa, porque todo el mundo consumíamos música e iba a Mix-Up y era la única tienda, una cadena enorme. Pues que dejo mi teléfono y me habló la señora Emma Masri, la dueña, y me dice, oye, me interesa un programa de radio, pero no quiero que sea de lo que me estás presentando aquí. Necesito que presentes mis novedades cada 8 días. Y no lo quiero los martes a las 11 de la noche, lo quiero los viernes a las 8 de la mañana. Pues regreso al IMER y les digo, pues ya lo vendí. Y este licenciado se queda, ¿qué? ¿A quién se lo vendiste? A Mix-Up. ¿Y en cuánto se lo vendiste? Lo que me dijeron que costaba más mi ganancia. Y que ahora sí, ahí entro. Y el gerente en aquel entonces de lo que se llamaba Conexión Acústica y se convertiría en Órbita, que hoy es Reactor, me odiaba porque le estropeé toda su barra programática y yo los viernes iba a presentar solo lo nuevo. Y así fue como entré al radio. Yo iba cada 8 días a hacer el mejor trabajo del mundo. Ganaba increíblemente bien por 1 hora de trabajo a la semana. Y aparte tenía derecho a 11 discos importados a la semana. 11 discos importados, que era la nota. Y yo era feliz, iba a escoger la música que iba a poner como nueva y me quedaba los discos. Y hacía 1 hora de programa, era yo el hombre más afortunado del mundo. Y me dice,
hice equipo con un muy buen amigo de la prepa que no tenía nada que ver con comunicación, y entre él y yo armábamos el programa, escribíamos los guiones a mano, a máquina, como fuera, todo estructurado de donde vienes, traía todo estructurado, y así era, y así fue. El gerente en aquel entonces de Órbita, Aníbal Córdoba, me dice, ¿quieres venir al radio? Pero ahora sí a trabajar en la industria privada. Primero no me odiaba, pero afortunadamente le gustó lo que hacía y me invitó a Grupo Asir. En Grupo Asir nos dijo, no, y nos van a dar una estación también de rock y en FM, y va a estar increíble. Y llegamos a Grupo Asir y no nos dieron nada, nos dieron una estación de AM que era muy decente, era muy orgulloso uno trabajar en el AM en aquel entonces, todavía en 97. Hicimos el concepto de Óxido, le puse el nombre a la estación como Óxido, hacía la producción y hacía mi programa al aire de una forma que te vas a reír, clandestinamente. Clandestinamente porque no tenía ni licencia de locución y no tenía tampoco permiso de la empresa para entrar a trabajar. No había plazas. A mí Aníbal me dijo, chin, es que ¿qué crees? Nada más me dieron 2 plazas y es para mí y para Manuel Fernández, que es mi asistente, mi coordinador. Espérate tantito. Pues yo estuve trabajando, me dijo, a los 2 meses me dijo, ya hay una plaza. ¿Cuál? Pues es de mensajero, güey. Dije, puta, ¿cómo de mensajero? Sí, es de mensajero y haz tu turno al aire. Era a las 3 de la tarde. Haz tu turno al aire. Pues ahí te metes a la cabina y haces tu turno y te sales. Y empecé como mensajero 6 meses. Luego me cambió de plaza. Me dijo, ya hay otra plaza. Operador de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y tenía que hacer la producción al otro día de la estación, los promos, etcétera, y entrar al aire a las 3 de la tarde. Y luego salía a las 5 de la tarde, me dormía nada más 4 o 5 horas y regresaba para hacer el turno de operador en las madrugadas. Y así fue mi incursión en el radio. Fui creciendo poco a poco, me fueron tomando en cuenta, pero fui muy bienaventurado en todos aspectos. No, y el estar de operador aprendiste muchísimo de los fierros de la radio. Aprendí, Enlaces, mover, subir. aprendí desde estar de mensajero, porque me tocaba llevar los contratos, por ejemplo, de Guillermo Ochoa, que iba a firmar, a renovar un contrato, y pues yo esperándome en su casa, y te enterabas de todo porque estaba hablando con su esposa, y yo me hacía güey, me daba la vuelta y decía, ay, interesante, ay, eso se gana, ay, eso gana Guillermo Ochoa, órale. Y entonces, después de operador, aprendiste muchísimas cosas y de productor también. Y si algo me enorgullece es que pues entré al radio desde abajo y fui recorriendo todos y cada uno de los escalones, ¿no? Lo único que me falta es ser dueño y espero que algún día se me haga. Ya pronto, ahora que lleguen nuevas estaciones de radio. Oye, Toño, ¿y cómo llegó la muchedumbre tan famosísima, tan famosísima? Por la Facultad de Ciencias Políticas. Yo tenía una idea bueno, es que ahí nació ese término, pero para hacerlo al aire con estos ejemplos, yo estaba clavado en aquel entonces en la facultad de llevar a cabo una tesis que era la asociación de imágenes por correspondencia. Ya ves cómo somos de clavados en esa facultad. Y entonces, según yo, por medio de canciones, tú podías ver pinturas. Existe esa sinergia psicológica, existe, pero yo lo tenía que comprobar cómo por medio del radio era posible. Y hablaba de una parte del estado de ánimo y de lo que puedes llegar a afectar en las personas en el estado de ánimo. Entonces citaba a Rousseau y todo esto y hablaba él de la muchedumbre.
y de la alteración de las emociones en la muchedumbre. Entonces ahí me gustó mucho ese nombre, pero cuando empecé a trabajar de productor para hacer ya en Asir, hacía yo la producción de una estación que se llamaba Digital 99 y de Mix, donde después fui locutor. Y al hacer los promos de que va a venir un concierto, bla, 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 me encontré pues un CD de una librería de efectos. Y oí que traía, wow, boo, bravo, oh. Y dije, esto lo voy a poner para el promo, pero lo voy a usar para mi programa de la tarde en aquel entonces, y le voy a llamar La Muchedumbre. Esto haciendo alusión a lo que eran mis orígenes en el radio, de oír los Tres Patines y todo este tipo de cosas, que había programas de radio con público y alguien decía algo y tenías ahí al público enfrente. Entonces, qué padre ha de ser tener a alguien enfrente, estar hablando y tener un público como un night show, ¿no? Muy del estilo de la televisión norteamericana. Yo era muy fanático de Graham Norton y de David Letterman y ver cómo les... Era padre oír, ¿no? Y así fue como lo empecé a poner y decía algo y él ponía La Muchedumbre y me equivocaba y lo empezaba a jugar yo dentro del aire con una botonera de efectos. Y así fue como nació. Y recuerdo muy bien que Romeo Herrera fue un entrañable amigo y a quien le debo muchísimo y lo quiero mucho. En aquel entonces, cuando empecé a usar La Muchedumbre, me dijo, si vuelves a usar esas porquerías de efectos, te despido. Dije, bueno, los dejé de usar. Y a los 4 días me dice, amigo, perdóname, si no vuelves a usar esos efectos, te despido porque ya hicimos un estudio y a la gente le fascinó. Y dije, bueno, entonces dije, pues qué padre. Y de ahí vino una relación muy estrecha entre La Muchedumbre y yo. Sí, muy interesante porque la gente ya te ubicaba con ese sonido Sí. perfectamente. Y luego vino el salto, o qué siguió después de iniciar o de tener esa muchedumbre, te la llevaste a otro lado. Y ahí fue donde creo fue el boom de la muchedumbre y de Tony Esquinca. Sí. ¿Cierto o falso? No, cierto. En Grupo Asir, donde también me trataron siempre de maravilla, me dieron la oportunidad de estar al aire otra vez en un programa que era los domingos a las 9 de la noche antes de la hora nacional. Y de ahí, gracias a Dios, estuve teniendo resultados y me pasaron a la tarde, a las 3 de la tarde. De la tarde me pasaron a la mañana. Ahí fue donde empecé a usar a La Muchedumbre. Y ahí duré en ese programa matutino 7 años. Se me venció mi contrato en el 2010. Lo anuncié al aire que yo me iba porque yo ya me iba. Me despedí un 13 de diciembre del 2009 y lo anuncié. Y mucha gente, recibí muchas ofertas y mi jefe, Francisco Aguirre Gómez, fue el que me dijo, ¿quieres venir? Te voy a dar el morning show, pero y la gerencia de la estación, la dirección de Alfa, en donde tú te vas a encargar de la programación, del concepto y de todo lo que es Alfa. Y pues acepté, hablé con la familia Ibarra, que siempre fue muy decente conmigo, les dije, tengo una oferta, no hemos firmado nada de contrato y pues yo tengo que seguir. Y así fue como me fui. Y en este concepto, fíjate que me tocó muy buena suerte. Me tocó una suerte en la que la música en inglés o el tinte que yo le quería dar a Alfa, que es ahorita lo que se está presentando, todo lo nuevo que fuera saliendo en diferentes ritmos, en diferentes tendencias en inglés. En ese entonces tuve mucha suerte porque hubo un boom de la música en inglés. Fue cuando nació Katy Perry, cuando nació Lady Gaga, cuando nació Bruno Mars, cuando nació Sam Smith, y empezaban a salir como semillero. Y entonces el tiempo, la vida me sincronizó con ello y tuvimos un gran éxito. Afortunadamente, hasta ahorita seguimos teniendo el éxito, el mismo éxito.
Oye, Toño, pero el tener un estreno todos los días, ¿cómo le haces? Danos el tip. O sea, ¿te llegan a ti los discos o de aquellos tiempos en los que ibas a Mix Up Sí. no, no es nada fácil, Toño. Sí, la industria, pues bueno, cambió. Yo también me di cuenta de muchas cosas y fue bien raro para mí y muy difícil al principio porque yo estaba acostumbrado a pensar de una manera acerca del radio, una manera en la que yo hacía la producción, donde ya había sido productor, ya había sido guionista, ya había sido asistente de producción, armador, refiriéndome a los promos y al vestido, locutor, pero nunca había estado en la parte de la programación de la música, de darle el concepto a una estación. Y empiezas a conocer la industria del disco, la industria de la música, y empiezas a tener una relación mucho más estrecha con los que manejan la música a nivel internacional y a poder ver qué te conviene a ti que puedas tocar para tu estación. Yo no sabía ese mercado. Y después de eso es cuando empiezas a tener que estar buscando y rascándole por todos lados. Tienes que empezar a buscar. Yo siempre he admirado mucho la radio británica y la música británica desde siempre. Pero desde 2000, ¿qué te gusta? Es más, ahorita, si me permites, te voy a hablar algo muy curioso de la evolución de la música y del consumo de la música también, y cómo tiene que ver el radio, porque a partir de 2015 es cuando tú tienes más acceso a estaciones de radio de todo el mundo. Antes yo la oía porque tenía la fortuna, y espero seguirla teniendo siempre, de viajar. Iba al Reino Unido y consumía puro radio, y consumía la música que estaba en ese momento y me la traía. Y era muy difícil, todavía hasta el 2015, no me creen, pero todavía hasta el 2015 era muy difícil tener acceso, no, yo creo que antes, como por el 2013, tener acceso a una dirección de una estación de radio. Te decía, su país o su zona no está autorizada para el consumo de esta estación. Obviamente, después de todo lo que fue la globalización y que el negocio del radio también fue orientándose más hacia esa parte de consumo global, no solo local, fue cuando empezaron a abrir los accesos de todo el mundo. Pero para poder estar al tanto y al día, pues sí tienes que estar investigando pues un chorro de listas, un chorro de artistas, muchas cosas para ver qué sí se adecúa para México, porque el mexicano tenemos un oído muy distinto a lo que puede llegar a pegar en Inglaterra, a lo que puede pegar en Nueva York o en Los Ángeles. Es un oído muy distinto el de México. Y sí me enorgullezco de eso con todo el equipo que tengo. Hemos hecho muy buen trabajo en escoger, creo, lo mejor de Inglaterra y lo mejor de Estados Unidos y de otros países, atañéndome a lo que me importa, que es la música en inglés, ¿no? Y sí tienes que estar buscando constantemente, pero en esta evolución de la música es muy chistoso y como todo va siendo cíclico. Si tú revisas a los artistas que nacieron en el 2010 con Alfa, estas Lady Gagas, Katy Perry, etcétera, y ves sus videos en YouTube, por ejemplo, en esta plataforma. En ese entonces YouTube era muy importante, muy importante en cuanto a la música. Y la música se consumía de otra manera. Ibas a la canción porque te gustaba. Y no seas malo, luego se me va el avión. Al final de todo este comentario, dime dónde entra la radio esencialmente ahorita, qué papel juega. Mira, YouTube era un consumo hacia la música donde una canción tenía billones, 2 billones de views, 800 millones a la que peor le iba, 600 millones de views. Empieza a pasar el tiempo, como una distribución de música ahí. Al nacer Spotify, obviamente YouTube decrece en esa parte, en el consumo de la música, globalmente hablando. Pero también pasa algo muy chistoso. Al aparecer Spotify, la gente perdió por completo el rumbo.
en cuanto a la música. Baja el consumo en YouTube, crece el consumo en Spotify y en otras plataformas de música. Y te estoy hablando recientemente, 3 años de esto, 4 años. Y si te vas en el tiempo cronológicamente y ves los videos de la música nueva, un alfaestreno que haya salido ayer o hace 8 días, tú ves el desarrollo de ellos en YouTube y ya no llegan, pero ni a los 60 millones, cuando mucho, cuando antes eran trancazos de 1 billón, 800 millones. Y te estoy hablando de artistas muy importantes que nacieron en ese entonces. A menos de que la canción sí sea un trancazo, ¿no? Pero empiezan a tener más consumo en Spotify, en Deezer, en Pandora, en diferentes plataformas de música. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Nace una tercera generación digital en cuanto a la música. Llega TikTok, llega Instagram. Primero Instagram, luego TikTok y y bolas. ¡Vale gorro! Y vale gorro el consumo de la música como tal artísticamente. Ahora la música es muy difícil que vayas hacia tu artista favorito a consumirlo, a consumir la música de tu artista favorito. Ahora es la música con 20 segundos que necesitas para hacer un video. Y si te gusta lo que pusieron 5 millones de personas, entonces vas a consumir tú esa música, pero no vas a ponerle atención a la música per se, sino a los 20 segundos del corito o a los 20 segundos del intro de la canción para armar tu video en Instagram o tu video en TikTok o tu story en Facebook. 20 segundos, no necesitas más, 10 segundos. La música empieza a tener un descontrol total en cuanto al consumo y empieza a afectar a quien la hace, que ese es otro tema, a quien hace la música. Y entonces los artistas están cambiando hacia 2 mercados muy importantes. Hacia el que consume mi música valiéndole gorro quién soy, o hacia el que consume mi música sabiendo quién soy. Esa es otra cosa de los artistas, que es muy interesante, pero después te platicaré en otra plática. ¿Dónde entra el radio ahorita? ¿Y cuál es la esencia del radio ahorita fundamental? Para mí Spotify, YouTube, TikTok, etcétera, no son mi competencia. La radio no va a haber, yo nunca he visto a los medios digitales, a las redes sociales, como la radio versus digital. Llegan a coexistir en ciertos momentos, pero somos un complemento. ¿Y cuál es el papel fundamental del radio musical, al menos hablando de la parte musical? Porque la otra parte, la de contenido y la de provocación de sentidos, es muy interesante también. Pero en la música, la parte esencial que juega el radio es ser la guía de toda la gente que te oye en diferentes localidades y también globalmente, porque si no, pasa lo siguiente, y por eso es tan importante para los músicos y para las compañías disqueras, todavía la radio va a ser toda la vida. Si tú y yo, no sé si a ti te haya pasado, pero yo hay fines de semana que me la viento 1 hora tratando de elegir qué película quiero ver en Netflix o en Amazon o en Apple TV o en la plataforma que sea o la serie que sea o qué veré. Imagínate en una base de datos, en un mundo paralelo donde existen cientos de miles de millones de canciones. No vas a conocer nada. Sí, Spotify tiene sus algoritmos y te va recomendando cosas de acuerdo o afines a ti. No, pues a mí me gusta Led Zeppelin. Pues a este güey hay que recomendarle esto y las cosas afines. Pero no vas a salir de ahí en ese mundo. No vas a salir de ese algoritmo. Y la radio se ha convertido en algo que te enseña diariamente. Te demuestra una cartelera. Mira, está esto.
Te puede gustar o no. Está esto otro, te puede gustar o no. Pero es una guía el papel que está jugando la radio en un mundo donde tienes acceso a todo lo que quieras. Entras a una librería inmensa y dices, ¿por dónde empiezo? No, pues voy a empezar por Mafalda, que es lo que yo leo. Entonces ahí está Mafalda y están otros caricaturistas y ahí no sales. Entonces es exactamente el mismo papel que juega el radio actualmente. Para mí es vital y por eso creo que el radio jamás va a existir por dos cosas. Por esta guía, por esto que es tan importante hoy en día en cuanto a un mundo alterno, no compagible en muchos casos, sí cohabitante, pero el radio es parte ya de una sociedad en la que si antes vivíamos en un mundo, no, pues luego vivimos en dos mundos, cada ideologías de este lado y de este lado, luego en 3 mundos, luego en 4 mundos. Ahorita vivimos en 8,000 millones de mundos. Cada quien tiene su concepto de tiempo ya. Cada quien consume y lo que cree que consume en Internet es realidad lo que está pasando en el momento que lo está consumiendo. Aunque sea una publicación o una noticia de hace 3 años, lo ven y dicen, ay, ¿a poco George Harrison se murió? Sí, se murió George Harrison, pero hace mucho. Ay, no me digas, esta banda suena padrísima y creo que la van a hacer. Se llaman los Beatles y eso está pasando en generaciones nuevas. Y cada quien vive en su mundo, 8,000 millones de mundos que tienen su ritmo de consumir. El radio pertenece a ese 8,000 millones, es otro mundo aparte. Que si nosotros los que la hacemos sabemos vender y estructurar y guiar a la gente, somos un mundo poderosísimo porque somos una guía. Somos como ay, se me fue el nombre. Somos como el índice. Somos el índice. Somos el índice de un libro. Entonces, es muy importante eso del radio y de los medios digitales. A eso le añades que el radio, por eso es el radio, nunca se va a oír una canción igual que en una plataforma digital. No en cuanto al equipo, fidelidad, que tú puedes tener muchísimo mejor fidelidad que el radio en un equipo casero, sino a factores psicológicos y sociales. No es lo mismo oír una canción que sabes que están oyendo a las 2:28 de la tarde 1 millón de personas más que tú en el consumo que le das play y repeat y regresas y pones cuando tú quieras para ti. Y ese tren de espontaneidad que va ocurriendo en el radio y de liveness, me gusta decirle liveness, de viveza, es el que hace que la radio nunca va a poder desaparecer. Sí. Y es una sensación que nadie va a poder sustituir, jamás. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. No, totalmente de acuerdo contigo. Eso es la radio te da esa actualidad, te da ese momento mágico de saber que hay muchas más personas conectadas con el conductor, con la música, que el transmitir esa emoción, ese sentimiento, no lo va a transmitir una música en Spotify solita. Tú le vas a dar ese empujoncito. El comentario que hagas de ese artista, aunque como bien dices, haya pasado muchos años, pero para la gente va a ser hoy, en este momento. Y ahora tú tienes una gran ventaja, Toño, que estás por la mañana cuando la gente más escucha la radio, pero además tienes un público muy amplio. Imagínate, tienes desde niños hasta el abuelito. Tienes a gente de oficina, gente de restaurante. O sea, les llevas de verdad muchísima información, no solamente con la música, que desde luego lo es, pero además otros datos, Toño. No es fácil. No es fácil. No es fácil y hay algo que nunca me ha dejado de hacer. Tengo un gran equipo que me ayuda a preparar los contenidos, pero también me encanta saber qué les voy a decir mañana. Es que una vez que estás en esto, comes radio,
piensas radio, respiras radio. No puedes dejar de pensar en lo que le vas a ofrecer a la gente al otro día. Y te imaginas, después de esta canción voy a poner esta y les voy a hablar de este tema en específico. Les quiero hablar de la resiliencia. Mañana les voy a hablar del estoicismo. Y te pones a investigar y dices, uy, esto queda padrísimo con esta canción. A lo mejor a la hora de la práctica no sale como tú lo pensaste, pero estás constantemente preparándote para poder ofrecerle a la gente algo. La competencia es muy dura y es muy fuerte en la mañana, entonces tienes que buscar qué te pueda distinguir, pero qué puedes aportar, ¿no? Es muy duro y es difícil el ritmo de un programa en la mañana, y más desde que entré a Radio Centro. Yo tenía un morning show que era morning show, era de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Ahorita me la aviento de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Y sí, te soy honesto, hay días que dices, no sé ya qué más decir. Ya me cansé. Y pasa algo bien curioso. A mí me pasa, y yo creo que a muchos colegas también, conforme la gente se va dando, tú te vas entregando. Y la gente te prende a ti, y la gente te enseña, y la gente te corrige, y la gente te hace decir, ay, sí es cierto, güey, ponte las pilas porque ya viste lo que te están diciendo ahorita en Twitter o en Facebook. Esa es otra parte de cohabitación entre el radio y el que te está oyendo, que antes no la había y que es una bendición ahorita ver el reflejo instantáneo de si gustó o no gustó lo que estás haciendo. Entonces, la gente te va orientando, la gente te va exigiendo y la gente se te va entregando y eso te prende más, ¿no? Porque dices, uy, lo estoy haciendo bien y le echas más ganas. Y es muy curioso esa relación entre mi público y yo. Y sí, abarcamos desde niños, 4 años, afortunadamente, hasta abuelitos, 70 años. Entonces, conforme va avanzando la mañana y el día, va cambiando también la música, va cambiando los contenidos y le vamos dando servicio a los que afortunadamente van llegando, ¿no? Sí, esto es la verdad es un privilegio, Toño, el que puedas llegar a tanto público. Ahora, a ti te tocó una etapa en la que no había redes sociales, en la que a lo mejor la gente no te ubicaba físicamente, pues sabía de tu voz y a lo mejor al momento al que hablabas decías, ay, usted es Toño Esquinca, el que está en la mañana y todo esto. Pero ahora con tanta información que bien has dicho que se maneja en el mundo y en nuestro país, ¿cómo has llevado eso? El que la gente te reconozca cuando no te reconocía, aunque estabas por la mañana o por la tarde en la radio. También es parte de esta nueva forma de hacer radio, ¿no, Toño? Sí, trato de mantenerme muy ajeno a eso. Todavía trato de conservar algo en lo que no me he involucrado de lleno. Por ejemplo, no tengo un canal de YouTube, no tengo un canal de TikTok y trato de mantenerme un tanto cuanto ajeno a eso para poder seguirme entregando a lo que soy nativo. Soy nativo de radio. Yo siempre he dicho, yo soy de radio, nativo de radio. Si yo quisiera incursionar en el mundo de YouTube o en el de TikTok, me dan la vuelta millones de chavos de 15 años, me dan 3 vueltas y me dicen, no seas imbécil, así no se hace esto, ¿no? Entonces, yo soy nativo de radio, yo quiero incursionar allá y que lo voy a hacer muy pronto, ya te daré las noticias, para siempre poner sobre la mesa que soy un nativo de radio. Es por eso que me he mantenido ajeno a esa parte. Y sí, por las redes y las fotos y todo lo demás, la gente te conoce. Y es muy bonito. Afortunadamente he tenido siempre la bendición, en serio, de tener gente que me encuentra, gente que me reconoce y siempre ha sido tan amable conmigo, pero tan linda conmigo, siempre. He tenido hasta ahorita la suerte. Solo una vez tuve un conflicto con alguien que pues obviamente uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y creo que es el primer pecado de cualquier comunicador, quererle caer bien a todo el mundo. El que quiere
simpatizar con todo el mundo, pues ya perdió. Ahora, cuando haces tus programas, Toño, ¿te llegan esos recuerdos de cuando ibas a grabar y cuando ibas a hacer estas transferencias? ¿Te llegan estos recuerdos de cuando le dijiste al pueblo, oiga, déjeme entrar, ¿no? ¿Te llegan todos esos recuerdos y los tratas de, no sé, de alguna forma equilibrar o darle tú también la oportunidad a otras personas? ¿Te llegan todos esos recuerdos de hace tanto tiempo? Bueno, no mucho, pero hace un poquito de tiempo. Pues ya mucho, no. Siempre, constantemente estoy recordando, constantemente, pongo una canción y me acuerdo de ese entonces. Y constantemente pienso en lo bendecido que soy, le doy gracias a Dios y le pido que siga teniendo y que nunca deje de tener el nerviosismo que todavía siento cuando voy a abrir el micrófono o cuando llegas un día en la mañana. Nunca lo quiero perder. Y en mi equipo de trabajo le he dado oportunidad precisamente a muchas personas en ese ámbito, porque me acuerdo lo que es y me acuerdo lo que es pasar desde ser un mensajero hasta un operador, hasta un productor, un escritor, lo que sea. Y eso a mí es lo que creo que es parte de mi vida y no lo quiero borrar y no quiero olvidarlo jamás. No quiero, porque es lo que ha hecho que yo sea así o que yo ame tanto el radio y que en verdad lo ame, porque amo el radio con todo mi corazón, de veras. Es mi pasión. Pregúntale a mi novia, si no, pues todo el tiempo le estoy hablando de radio hasta ella me dice, ya, no, hoy trabajo no. Digo, pues es que no puedo dejar de pensar en eso, caray. Es mi mundo. Entonces es muy extraño, pero es muy bonito. Es más, te voy a enseñar mi radio en el que te dije hace ratito que mi abuelito, mi tito, me ponía a oír los premios de la lotería. Este fue la primera vez que escuché un radio, mira. ¿No? Aquí oía. Y es más, solamente tiene AM este radio. Sí, imagínate. Claro. Sí, no, guárdalo porque esos se cotizan en el mercado, ¿eh? Y ahora sí, con los 100 años más, ¿eh? Más. Sí, ¿cómo no? Toño, ¿qué esperas tú? Ya dejaste una huella que difícilmente alguien la va a superar. O sea, tener un programa en ese horario, el estar tanto tiempo, el conectar con la gente, con estas nuevas tecnologías, el público se ha convertido, no lo has dicho, más exigente, ya te dicen, oye, esto está mal, esto está bien. ¿Qué esperas? ¿Qué sigue para Toño Esquinca y su muchedumbre y todo su equipo en este medio tan bonito que es la radio? Y te lo voy a decir a ti, Cuauhtémoc, porque no se lo he dicho a nadie, te lo voy a decir a ti. Yo voy a dejar Alfa, me voy a ir a una estación, no sé cuál, tengo que dar el siguiente paso y el siguiente paso va a ser de despedida en otra estación. Entonces, sí tengo que evolucionar hacia allá, sí tengo que irme hacia otro público que me interesa muchísimo y me interesa mucho también incursionar en otro tipo de radio que sé que se puede hacer o lo que yo puedo llegar a lograr hacer digitalmente. Hablando de, no, fíjate, a mí no me gusta el término, bueno, sí me gusta, porque sé lo que significa, pero como todo tiene etapas. Podcast, el término podcast. El término podcast existe desde que íbamos a la facultad, eso es un término... podcast significaba aviéntate una capsulita, aviéntate una cápsula, un podcast para el partido de hoy en la noche. Ah, pues las Chivas que se preparaban pues, para ir a América, bla. Eso era un podcast, era una cápsula de 1 minuto. Entonces, ahora, desde hace 15 años empezó a tener un auge en como una transmisión alterna para consumo personal. Creo que por ahí tengo un camino muy interesante y sí me voy a despedir de una estación de radio, no sé cuál, no te puedo decir todavía cuál, pero sí voy a evolucionar de Alfa hacia otra parte.
Bueno. Y eso va a estar interesante. Ahora, la muchedumbre pues siempre va a estar conmigo. Esa no se va a ir, te va a seguir a donde tú vayas y con Sí. mucho gusto. Y además también te va a seguir leyendo porque creo que la radio te dio también la posibilidad de escribir tus emociones, tus sentimientos a través de 3 libros. O sea, eres un conductor, un periodista, pues, todo terreno, mano, porque también te leen en tu columna, te escuchan en la radio, te leen los libros. Creo que no has hecho televisión, si no me falla mi investigación. No has hecho televisión, entonces No, ni haré. esta nueva etapa yo creo que te va a caer muy bien y la estaremos esperando con mucho gusto. Yo sé que ya mucha gente te conoce, mucha gente te ubica perfectamente, Toño, pero a ver, compárteles dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden leer, vaya, para que te encuentren, tus redes sociales, todo sobre ti, Toño. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Bueno, yo estoy todos los días en una estación que se llama Alfa 91.3, que es semicadena nacional. Estamos en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad Juárez, en Cancún y el Megalópolis a través de radio, pues convencional o tradicional. Y también en la página alfaenlinea.com tengo una columna los jueves en el periódico Publimetro y tengo 2 libros, uno que se llama Efecto Positivo, otro que se llama Plan de Vuelo, y me encuentran en mis redes sociales. Mi página es antonioesquinca.com, mis redes sociales son el Twitter @esquinca, Instagram _esquinca y Facebook Antonio Esquinca Oficial, las 3 con la certificación azulita, y ahí me van a ver. Y va a ser una bendición encontrar a muchas personas nuevas ahí. ¿Con qué te quedas de esta charla, Toño? Híjole, que fue increíble el poderte platicar, de veras, Cuauhtémoc, que me hayas hecho recordar todavía antes de cuando empezó en el radio, la época de la facultad y a grandes maestros, grandes instituciones, que yo creo que también esa es una escuela, no sé si estés de acuerdo conmigo, una parte de nuestra vida que nos forjó afortunadamente con muchas armas, muchas herramientas, ¿no? Sí, 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 esos momentos de la universidad, que entre probablemente la diversión que puede darnos, también nos da mucha madurez y nos va formando lo que somos ahora. Gente que le interesa dejar una semilla, dejar una forma de ver diferente el mundo, y más ahora, con tantas opciones que hay, Toño, yo siempre lo he dicho ahora, es más difícil ahora aprender que antes, porque todo, tú te metes a San Google y lo que quieras allá aparece. Pero es ahí donde tenemos que marcar la diferencia y tú lo has hecho muy bien a través de este programa, con todo tu equipo que reconoce el trabajo que te rodea. Toño, ya formas parte de estas 100 personalidades de la radio en México. Muchas Sé que has gracias. formado parte de otras personalidades y de otros números, pero esto es muy especial, créemelo, porque es algo que amamos, en este caso tú que has estado siempre en la radio, ya formas parte de estas 100 personalidades de la radio en México, a 100 años de la llegada de este medio que, de verdad, bendito sea Dios que llegó, que a alguien se le ocurrió inventarlo, haya sido quien haya sido, o como dicen, haya sido como haya sido, que llegó este medio y que podemos transmitir lo que pensamos. Muchas gracias, Toño. La academia es tu casa para lo que te Muchísimas gracias. ofrezca y gracias por el enlace. Muchísimas gracias a ti, Cuauhtémoc. Estoy para servirte y para servirles. Gracias por haberme hecho recordar todo esto.